el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo de aprender la palabra. Comenzamos una materia hoy nueva acerca de lo que son los dones del Espíritu. Usted se va a dar cuenta, hermano, el desajuste que hay en nuestras congregaciones a nivel mundial acerca de las supuestas de algunas manifestaciones que se están dando en la iglesia, que bíblicamente vamos a demostrar que no tiene nada del Espíritu Santo que ver con eso. Presten mucha atención ahora. Vamos a buscar la lectura. Primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya eso está mal allí. Eso está mal, porque el texto no dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, no dice eso. El texto lo que dice es, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el espíritu, incluyendo los dones. No se limita a los dones nada más, ya eso está mal traducido allí. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, hablando con los corintios, acuérdense de ese, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué? Diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada, no se le olvide este término, la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿La manifestación de qué? Del don. Pero allí no se está refiriendo a una especialidad, algo así como tú tienes el de interpretación y la hermana Petra tiene el de lengua. Algo así como el que tiene el de interpretación pues no tiene el de lengua, o viceversa, o se corre la posibilidad de que tú tengas uno y no tengas otros. No está hablando de eso. Está hablando de una manifestación en los servicios según la necesidad que hay en la operación de los dones. Más adelante voy a explicar bien eso. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, plural, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a la introducción, presten mucha atención, base, fundamento, para que usted pueda entender el desarrollo. En el comienzo de la carta, lo que acabamos de leer nosotros, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a que no tengan ignorancia de lo que tengan relación con los asuntos del Espíritu, incluyendo la manifestación de los dones espirituales. Corintio, no se le puede olvidar esta verdad. Corintio era una ciudad portuaria, ¿ok? En el sur de Grecia. Por su situación
geográfica, servía como conexión entre Oriente y Occidente. En esta ciudad, Corintios, había un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la fertilidad, que se dedicaba a la lujuria, al amor sexual, carnal, almático, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Este templo, oiga que esto es básico, fundamental, básico de base, de fundamento por lo que vamos a desarrollar. Este templo sirvió como uno de los centros de culto de las religiones místicas y mistéricas. Estas religiones que habían denominado esa parte del mundo durante más de 1000 años se parecían mucho a las religiones cananeas por su culto y varias diosas de la fertilidad. En el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras, prostitutas, mujeres, como dicen por ahí, de la mala vida. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histéricas, emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas extrañas, diabólicas, hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pero mire lo que repito, en el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histéricas emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas diabólicas, y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en su inmadurez las manifestaciones del Espíritu con las prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse. Entonces cuando Pablo les da un parado, ahí el sentido de lo que Pablo expresa cuando dice cuando eran gentiles, que se extraviaba llevando como se lleva los ídolos mudos. Está hablando Pablo allí de las prácticas que hacías mientras estabas allá en el templo, que entrabas en éxtasis, en un estado de inconsciencia, y que hablabas en lenguas extrañas, y que muchas veces tenías mucha comunión o comunicación con las fuerzas malignas. Quiero que entiendas que sí hay ciertas manifestaciones en la iglesia cristiana como resultado de los dones del Espíritu, pero no confundas una cosa con la otra. Le da un parado. Entonces, este es el caso. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en sus inmadurez las manifestaciones del Espíritu con las prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse. Este es el caso por el cual Pablo les escribe: cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Este término, cuando dice Pablo se os extraviaba llevándoos,
que utiliza el apóstol Pablo del griego conlleva la idea de ser llevado como un prisionero sin oposición. Antes de la conversión, los corintios habían sido idólatras, esclavizados e influenciados por malos espíritus. Eran extraviados y llevados por estas influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos motivados por espíritus de error. En ocasiones habían abandonado su dominio propio y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. Ahora que ustedes son salvos, ¿verdad? Se convirtieron al evangelio. Los creyentes habían de saber, ustedes como creyentes deben de saber el cómo juzgar todas las manifestaciones espirituales. Deberían saber el cómo discernir entre la voz de lo malo, de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo, para evitar así una mezcla entre las verdaderas manifestaciones de los dones espirituales y manifestaciones estáticas que se daban como influencia por un espíritu de error y que traían confusión en el seno de la iglesia. Señores, en la actualidad se está dando lo mismo en un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias como dones espirituales. No tienen nada que ver con el espíritu. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo son ajenas al carácter y a los valores de Dios y que restan la posibilidad de que procedan de Él. Vemos cómo a través de estas pseudas manifestaciones se manipula, intimida, controla, se desacredita, se censura, se destruye y se obtienen beneficios personales, actitudes y características que son totalmente contrarias a la naturaleza de Dios, manifestaciones que en lo visual se deja ver como un tipo de posesión diabólica. Dichas manifestaciones, en su gran mayoría, estamos hablando en la iglesia cristiana. Dichas manifestaciones, en su gran mayoría, son producto de las emociones, la carne. Por consiguiente, son almáticas, sensuales, y algunas de ellas inducidas por un espíritu de error, siendo de fuentes satánicas. Contienen principios de ocultismo, espíritu de adivinación. Algunas veces se entra en éxtasis, perdiendo el juicio sin tener control de sí mismo. Manifestaciones que redundan en perjuicio para la obra de Dios. Cada manifestación de un don espiritual tiende a tener características y valores y propiedades ajustadas a los principios divinos que nos indican cuando la manifestación proviene de Dios. En este estudio vamos a enseñar ciertos principios, no solamente de los dones, sino del Espíritu Santo como el Señor y administrador de ellos. Además estudiaremos sus ventajas y desventajas, cómo trabajarlos, cuándo debes manifestar un don, el propósito de los dones, cómo se consideran los dones, cuáles son los requisitos para recibir los dones como propiedad del Espíritu, como revelación de Dios, el mal uso que se le puede dar, diferencia del término don y la reciprocidad y precisión de los dones. Asimismo veremos algunos indicativos para saber si una manifestación viene de Dios o por lo contrario proviene de la carne sensual almática, es producto de las emociones
o producida por un espíritu de error. Señores, el Espíritu de Dios me dice ahora mismo que aquí hay una mujer, que tiene problemas con los ovarios. Está aquí. Dios no trabaja así. Eso es adivinación. Dios no trabaja así. Un hombre dijo esta palabra, un profeta dijo esta palabra así: el Señor me dice que aquí hay un hombre que tiene problemas con los ovarios. El Espíritu de Dios ahora mismo me está ministrando que aquí hay un hombre que tiene problemas con los ovarios. Y se le acercó un pastor y le dijo: disculpe, profeta, con los testículos. El hombre no tiene ovario, son testículos. Entonces dijo: perdón, corrige, Espíritu Santo. Corrige, Espíritu Santo, que son testículos, no son ovarios. O sea, se peló fue el Espíritu, él no. Manifestaciones que por el carácter o las características que tú ves, cómo se injuria, se blasfemia, se censura, se difama, se señala el pecado de la gente. No tiene un principio de exhortación, de consolación, de edificación, de enseñanza, sino que te bajean a la gente, te humillan a la gente. Claro, también entiendo que hay dones, hay manifestaciones que sí son de Dios, pero que le diste un mal uso a la manifestación. No conocen los dones, no saben cómo trabajan y le diste un mal uso. Eso vamos a hablar más adelante. Eso lo entendemos también. Pero el tipo de hermanita que empieza a danzar y a darse contra las paredes y contra los postes y contra las sillas, y otra hermanita atrás de ella con un trapo que parece un torero tapándola. Cuidado que no se le vean a la hermanita la intimidad. Y se revuelcan y tiemblan. Yo le decía a uno de los muchachos: ¿por qué tú tiemblas? Porque ante Jehová, ante la presencia de Dios, tiembla la tierra, y nosotros somos tierra. Tremenda teología le metiste a eso allí. Entonces después que hacen todo, que despiertan, dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú no sabes lo que pasó? No me acuerdo de nada. Entonces estás endemoniado. ¿Estás endemoniado? Que no hay tal cosa como decir estoy danzando en el Espíritu. Nadie danza en el Espíritu. Nadie. Eso es mentira. Eso no es bíblico. Eso es invento. Eso es tradición dentro de la iglesia evangélica. Eso no existe en la iglesia. Danzar en el Espíritu no existe. Porque danzar en el Espíritu es que el cuerpo tuyo se quede quieto y el Espíritu salga de ti. Salió el Espíritu. ¡Fu! Y empezó a danzar. Anda por todas partes. Y el cuerpo inerte allí. Después que terminó de danzar, viene y se metió otra vez en ti. Ay, entonces ya danzó el Espíritu. No existe. ¿Aló? Ajá. Cuando leemos primera carta a los Corintios 12:1 del texto original, Pablo lo expresa tal como expresa en algunas traducciones bíblicas la versión Reina Valera, y otros lo hacen textualmente así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Pero el texto original lo transcribe de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis los asuntos que tengan que ver con el mundo de los espíritus. Lo dice el texto así: no quiero, hermanos, que ignoréis las cosas que tengan que ver con los asuntos del mundo de los espíritus, incluyendo los dones espirituales. Si analizamos el texto, nos podemos dar cuenta que Pablo no está enfocándose en que la iglesia solo tenga conocimiento de los dones.
sino de todo lo relacionado con el mundo del Espíritu, incluyendo a la persona del Espíritu Santo como el Señor de los dones. ¿Qué conoce la iglesia? Es una pregunta. ¿Qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo y lo relacionado a los dones? ¿Qué conoce la iglesia de los que son dos dones de poder, fe, milagro y sanidad? ¿Qué conoce la iglesia acerca de lo que son los dones de expresión oral, lengua, interpretación y profecía? ¿Qué conoce la iglesia acerca de los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu? ¿Cómo es necesario conocer a perfección cada uno de los dones, principios endógenos dentro de cada uno de los dones que se puede denominar como principios de principios? Dentro de la manifestación de los dones, cada uno de ellos, como casi siempre los dones de revelación trabajan igual, trabajan al unísono. Cuando hay palabra de ciencia, a veces la mayoría hay palabra de sabiduría y hay profecía. Cuando hay lengua, hay interpretación y hay profecía. Cuando hay palabra de sabiduría, ciencia y discernimiento. Cuando hay lengua, interpretación, hay profecía. Y cuando fe, hay milagro y sanidad. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo una persona puede, cómo Dios puede manifestar los 9 dones del Espíritu a través de una persona en una noche? Los 9. ¿Pero qué conoce la iglesia de los dones? Haga usted una encuesta e interrogante, pregúntele persona por persona, feligrés por feligrés, qué son los dones, qué es palabra de ciencia, detáchame qué es palabra de ciencia, qué es palabra de sabiduría, qué es discernimiento, qué es discernir, cómo se discierne, de qué forma se discierne, cuáles son los elementos que se utilizan para discernir. Ya eso no sé nada, maestro. ¿Cómo el Espíritu manifiesta en ti un don entonces? ¿Qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo y lo relacionado a los dones? Si no conoce al Espíritu como el administrador de los dones, difícil conocerá los dones. Esta es la causa por la cual en la iglesia se ha hecho tanto daño con pseudo manifestaciones que en honor a la verdad no son de Dios. Y si son, no le dieron el uso debido. Tenemos gentes que se levantan en nuestras congregaciones en forma descarada, manifestando un supuesto don de parte de Dios, que al detacharlo y hacer juicio de dicha manifestación, en el fondo nos damos cuenta que esas manifestaciones no proceden de Dios. En el Antiguo Testamento, presta atención a esto, señores, esto es serio, esto es serio. Señores, ¿sabe qué es serio? Pero que yo le doy gracias a Dios por las misericordias. Pero si usted me cae en ese terreno después de conocer esta verdad, no va a haber misericordia que usted lo guarde, hermano. No va a haber misericordia que usted lo guarde, que usted lo cubra. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía, así dice el Señor, y no era Dios quien hablaba, lo lapidaban, lo enterraban a piedra. Pero como en estos tiempos no hay quien tire piedra, cualquier desordenado, delincuente, manipulador, intimidador, controlador, gente que tienen sed de prestigio, que sacan de cualquier parte la manifestación de un supuesto don como para dejarse ver y mostrarle a la iglesia que son usados por Dios, y te toman el nombre de Dios en vano diciendo así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. ¿Eso es penado? Eso está mal. Cuando le das falsas esperanzas a gentes con supuestas palabras proféticas. Porque cuando alguien te dice profetiza sobre ti, eso está mal. ¿Quién eres tú para profetizar sobre la gente si no has recibido la autoridad de Dios para hacerla y no has recibido la palabra de Dios específica y determinante en lo que vas a decir en la profecía? Porque cuando yo digo profetizo, ahora mismo te voy a dar una palabra profética que viene de parte de Dios. El Señor me dice que te diga esto. Es el Señor que te dice lo que vas a decir. No eres tú el que te vas a inventar una profecía.
tus buenos deseos. Juan le dijo a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Eso fue Juan a Gallo, eso fue un deseo de un amigo por un amigo. Eso no es profecía. Señores, como en nuestros tiempos no hay quien tire piedra. Cualquiera se levanta hablando en nombre de Dios, pero ¿sabe algo? Pero aunque no hay quien tire piedra, ante los ojos de Dios quedan al descubierto y cuenta le tendrán que dar a Él. Por eso es que viven como viven. Por eso es que están como están. Porque se inventan dones y Dios no ha hecho nada. Debemos ser muy cautelosos con esto, ya que es una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano. Para evitarnos problemas debemos conocer al Espíritu y todo lo relacionado a Él, incluyendo sus dones, y darle el uso apropiado al don cuando es administrado por el Espíritu. ¿Cuándo es qué? Administrado por el Espíritu y ministrado por nosotros. Porque nosotros ministramos, el Espíritu administra los dones. Son dos cosas diferentes. Pablo nos presenta un principio en primera carta a los Corintios 13:9, donde nos enseña lo siguiente: nunca podremos aplicar lo que no conocemos y nunca podremos conocer lo que no tenemos. En otras palabras, aplicamos lo que conocemos de lo que tenemos. Jesús en el Evangelio de Juan nos presenta el mismo principio. El pasaje dice: de cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que conocemos testificamos. ¿Por qué testificamos y hablamos de lo que conocemos y lo que sabemos? Porque no podemos ir más allá de lo que conocemos y lo que sabemos. En Juan 8:32 Jesús dijo: conoceréis la verdad y el conocimiento y la aplicación de esa verdad te va a hacer libre. Conoce la verdad, se aplícala, vívela, camínala, digérela, cómetela, actúala, enséñala, apropiate de ella, haz de ella un estilo de vida, funciona en esa verdad y esa verdad te va a hacer libre. En este caso, conociendo la verdad acerca del Espíritu y los dones, seremos libres de caer en errores producto de dar rienda suelta a manifestaciones motivadas por la carne, igual decir las emociones, dándole lugar a un espíritu de error. Mi deseo es que utilices este estudio, todo el conocimiento que te voy a dar, todo lo que vas a adquirir en el conocimiento acerca de todos los asuntos relacionados con el Espíritu Santo, para que Él pueda fluir en tu vida con precisión, usándote como canal de bendición para los demás. Recuerda un principio, nunca se te olvide: la falta de conocimiento se convierte en un elemento de cooperación que Satanás usa para tratar de destruir a la iglesia. Y la única forma y la única arma que tenemos para enfrentarlo en esa área y derrotarlo es el conocimiento de la verdad. Es lo único. ¿Cómo yo puedo? Fácil. He mandado a callar gente que están hablando en lengua que sé que no son de Dios. Yo puedo distinguir una lengua cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Yo puedo distinguir una interpretación cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Yo puedo distinguir una profecía cuando es de Dios y cuando no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo conocimiento de los dones, y tengo el conocimiento que tengo de los dones espirituales me da a mí carta abierta como para conocer qué es y qué no es de Dios. Porque hay dos formas de discernir. Se discierne por el don espiritual y se discierne por el conocimiento de la palabra. Fácil puedo captar, fácil te puedo mandar a callar, fácil te puedo mandar a sentar. No todo el mundo, hermano, tiene esto. No a todo el mundo Dios utiliza en esto. Señores, donde no está la verdad es porque no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento no hay iluminación. Donde no hay iluminación no hay revelación. Y donde no hay revelación es porque no está la palabra. Porque la palabra produce la revelación la iluminación el conocimiento es la verdad, y la verdad nos hace libre. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a empezar a meternos en esto.
Definición del término don. En el griego hay varios términos con relación al don, con diferentes significados y por ende diferentes características y valores. Vamos a conceptualizar para conocer cada uno de ellos en una forma precisa, concisa y detallada. Tienes el término dorea, denota un don libre, acentuándose su carácter de gratitud. En el Nuevo Testamento se usa siempre para un don espiritual o sobrenatural. En Romanos 5:7 se utiliza para hacer referencia al don de la justicia. En Hechos 2:38 y 10:45, 11:17 se usa para referirse al don del Espíritu Santo, siendo el don el mismo Espíritu Santo. Porque una cosa es hablar de los dones del Espíritu y otra cosa es hablar del don del Espíritu. Una cosa es hablar del Espíritu Santo como don para la iglesia y otra cosa es hablar de los dones del Espíritu que vienen inherentemente en el Espíritu Santo como don para la iglesia. Cosa diferente. Dorema se traduce como el don en Santiago 1:17 y en Romanos 5:16 se distingue como aquello que es dado. De la palabra precedente en el versículo es el acto de dar, es decir, una dádiva o regalo. Tienes el término dorón, se usa para referirse a los dones presentados como expresión de honor, es decir, un presente, según Mateo 2:11, de los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, es decir, las ofrendas, según Mateo 15:5 y Levítico 21:14, para los dones ofrecidos a Dios, según Mateo 5:23-24, Mateo 8:4, de la salvación como don de Dios, según Efesios 2:8, de la presente para la mutua celebración de una acción, según Apocalipsis 10:1. Tienes el término doma, el singular del plural domata, que se consigue en Efesios 4:8. Domata destaca el carácter concreto del don más que su naturaleza benéfica. Es utilizado para referirse a los dones ministeriales. Y tienes el término carisma. Denota un don de gracia que involucra la gracia de parte de Dios como el dador de su libre don a los pecadores, según Romanos 5:15, 6:23, 11:29, del don natural de la continencia consiguiente a la gracia de Dios como creador, según primera carta a los Corintios 7:7, de sus dones a los creyentes para la operación del Espíritu Santo en la iglesia, según Romanos 12:6 y primera carta a Corintios 12:4, que tiene que ver con los dones del Espíritu. Los dones espirituales están bajo las características de los carismas, como regalo de Dios para el beneficio del creyente en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? El término del griego carisma o el plural carismata nos da a entender que el Espíritu Santo nos usa en estos dones no como producto de una ganancia o compra que hemos hecho de los dones. Los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios y están inherentemente en el Espíritu Santo. Para mayor comprensión de lo que venimos expresando, voy a dar una breve definición de lo que es un talento como algo connatural en la persona o diferencia a un don espiritual que viene de parte de Dios. Definición del término talento. Talento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en alguna área determinada. El talento nace y se desarrolla en la persona, se relaciona con la naturaleza misma del ser, es algo innato con natural en él. El ejemplo, el tener un oído para entonar, una voz para cantar, facilidad para pintar, son talentos que están en ti. Eso nació contigo, está en ti, tú lo desarrollas. La diferencia que existe entre un don que viene de Dios y un talento, que es algo innato en la persona, es que el talento se ejerce y se desarrolla a voluntad propia. Donde quieras y como quieras. El don espiritual viene de Dios, es sobrenatural y se manifiesta la voluntad del Espíritu de acuerdo a la necesidad que se presenta en el cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo inventarme una manifestación de un don. Jamás. Cuando se une el talento con
con la manifestación del don en un complemento favorable para la edificación del cuerpo de Cristo. Es otra cosa, que a veces Dios une el talento con el don y suceden grandes cosas. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver el Espíritu Santo como don de Dios. Una cosa es tratar de los dones del Espíritu como precedente de Él. Y lo otro es hacer referencia al Espíritu Santo como don de Dios. El término utilizado para hacer referencia al Espíritu Santo en el griego es dorea. Hechos 2:38, 10:45, 11:17. Si analizamos las Escrituras, nos podemos dar cuenta que Jesús es un don de Dios para el mundo, Juan 3:16, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, Juan 14:17. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto indica, según los textos mencionados, solo en el aspecto primordial y principal, Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Debemos aclarar que con esto no quiero o no se quiere decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, ni el Espíritu Santo con el mundo. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente al objetivo primordial y principal de Dios con Jesús para con el mundo y del Espíritu Santo para con la iglesia. Porque aunque el Espíritu Santo no es un don de Dios para el mundo, sino para la iglesia, el Espíritu Santo trabaja en el mundo convenciéndolo de pecado. Y aunque Jesús es un don de Dios para el mundo, no para la iglesia, primordialmente hablando, pues Jesús tiene relación con la iglesia porque es nuestro hermano, nuestro redentor, nuestro abogado, en fin. Entonces esto hay que aclararlo porque estamos públicos, estamos en la televisión. Y ahorita, hermano, si te agarran fuera de base y tú eres un falso maestro, eso te resta credibilidad para las demás cosas que pueden aprender la gente. Teniendo conocimiento acerca del Espíritu como don de Dios, para la iglesia se debe tener cuidado en no darle la prioridad, oído, a los dones, en vez de darle al Espíritu Santo, que es el Señor de los dones. En el orden de valores y prioridades, el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan a segundo lugar. Otro de los errores en los que no debemos incurrir es en hacer de quienes manifiestan los dones un ídolo, pasando a ser una estrella, pasando a ser el centro de la atracción, quedando desplazado el Espíritu, siendo el Señor de los dones. Es decir, señores, nunca nos olvidemos que eso estamos claros. Pero maestro, que eso lo que usted está diciendo, eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué si todo el mundo lo sabe, por qué cometemos esos errores? Donde le quitamos la mirada al Señor de los dones y ponemos nuestra mirada en los dones del Señor. Hasta el punto que nos interesa y nos preocupa tanto de que tenemos tanto tiempo en la iglesia y todavía no hablo en lengua. Y busca la forma, hermano, busca la forma de cómo manifestar un don para poder decir que el Espíritu está en ti. O sentirte bien. Por otra parte, da pena y tristeza ver cómo se promociona más el receptor de los dones que el mismo Espíritu Santo, quien es el Señor y dador de esos dones. Es necesario tomar en cuenta que para fluir con la eficacia a través de los dones espirituales debemos conocer y tener comunión e intimidad con el Señor de los dones. Ejemplo, te voy a dar esto. Te lo voy a dar para que veas. Te traen el enfermo. ¿Qué tenía ella? Bueno, hermano, ella tenía un tumor aquí detrás del ojo y el tumor le sacaba el ojo hacia afuera porque se lo sacaba para afuera porque no se lo puede sacar. Y el ojo casi que se le cae, le llegaba aquí en el cachete. Y el ojo, lo viera usted cómo se le veían las venas al ojo que le guindaba acá porque el tumor salía. Entonces, el que está allí oyendo, que es el que Dios usó para manifestar el milagro,
¿Eso qué? Es un teatro, amarillismo. ¿Por qué me tiene a mí que asombrar las cosas que el Espíritu Santo puede hacer a través de mí? Cuando eso tiene que ser el común denominador del creyente. Cuando eso a mí no me tiene que asombrar. Cuando nada de lo que Dios hace a través de mí debe ser sobrenatural para mí tiene que ser natural. Es sobrenatural para un mundo que no cree. Por eso Dios me dijo a mí un día, cuando a ti te asombre lo que yo esté haciendo con otro, lejos está que yo lo haga contigo. Y Dios me dijo un día, cuando lo normal mío deje de ser sobrenatural para ti, entonces tú estás preparado para que yo haga en ti las grandes cosas que quiero hacer, porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Repito, lo normal mío tiene que ser normal para ti. Porque un hombre que estaba 40 años tirado en la puerta de la hermosa, Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre del Señor Jesús. Y se le levantó y se le afirmaron las piernas. Y saltó y adoraba a Dios en el templo. ¿Qué dijo Juan? ¿Ah? 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 Y Pedro, ¿ah? No. No. Entonces nosotros como que, él es la estrella. Él es la estrella, es él. Él es la estrella. ¿Y dónde está el Señor de los dones? Una de las cosas que me sorprende, me sorprende en el sentido de que, no es el término, corrijo, me conmueve, me llena, me satisface de Jesús, es que cuando sanaba a un enfermo le decía, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Ve a tu casa y dile a tu familia las grandes cosas y la misericordia que Dios ha tenido contigo. Pero óigame, no le diga a nadie. Ahorita te sacas fotos con las sillas de ruedas, con las muletas. Te mandas a hacer revistas de tu ministerio. O sea, te promocionas tú y promociona los dones que están en ti, pero el Señor de los dones, que es el Espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, cuando a mí me sorprende lo que Dios está haciendo conmigo, ahí hay problema. Ahí hay problema. Porque por detrás de todo hay una sed de prestigio, de ser reconocido, de ser aplaudido. Mientras Jesús decía, no le digan a nadie, quédense callados. Ay, Señor, yo no sé cómo va a caer esto, pero yo quisiera tener temor, mucho temor, o mucho cuidado, señores, de no equivocarme. Si me equivoco, porque el Espíritu algún día me dice, te pelaste con lo que dijiste, señores, vivir una vida de temores hasta que me muera, porque esto va a quedar grabado para toda la vida. Yo sé que yo me parto con el Señor en un tiempo prolongado, parto con el Señor y estas cosas quedan grabadas. Los videos son YouTube y eso es eterno. No quisiera estar condenado o juzgado por Dios porque dije cosas que se grabaron y se mantienen. ¿Y que cómo hago para recoger las plumas ahora? Pero este negrito que está acá, señores, no cree en el tumbadito. Este negrito que está acá no cree en quitarse el saco y tiraron a la gente, y poca gente cayó. Este negrito que está acá no cree en soplar para que la gente caiga. Porque yo vi el caso de uno de ellos que tiró la Biblia al suelo.
y dijo, yo determino que los que pasen de allá para acá van a caer bajo la unción. Pero llamó a los suyos, a los que son de él. Ven acá, El que está llamando es el tecladista de él, que tiene 15 años con él. Pasa para acá. Cuando pasó, ¡plum! Cayó. Pasó, la batería. No toca la batería, es de él. ¿Por qué no me llama a mí? ¿Por qué no llamo a los que están en el público? ¿Por qué llama a los de él, la rosquita? Porque él determina que eso sea así. Entonces Dios en el cielo te tiene que sujetar a él. Es lo que él dice. Dice Dios a Cristo, ¿qué hacemos? No, sujetate. Él es el que está en la televisión, él es el que tiene que sujetarte. ¿Usted sabe de qué hablo? No me importa que usted sepa de quién hablo, pero sabe de qué estoy hablando. Eso no es lo que enseña la Biblia. Los dones del Espíritu son para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado, exaltado a través de mí. Que yo soy un canal de bendición donde se pueda anunciar y se pueda promocionar más Dios como el Señor de los dones que aún los dones y aún el receptor de los dones. Para eso no se dieron los dones. En la actualidad le dedicamos más tiempo y tenemos mayor comunión con Dios Padre, Dios Hijo, pero muy poca comunión con el Espíritu Santo. Ignorando que sea a través de Él que nosotros como creyentes vamos a desarrollar y tener comunión e intimidad con las otras personas de la deidad. Él es la máxima representación del poder del Padre y del Hijo. Él es la máxima representación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una cantidad significativa de nuestras adoraciones, ejemplo, están dedicadas al Padre y al Hijo, pero muy pocas al Espíritu Santo. O sea, lo ignoramos por completo. Cuando cometemos un pecado le pedimos perdón al Padre y acudimos a Jesús como nuestro abogado, nos cubrimos con su sangre, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Él también es Dios. Por ende, le ofendimos con nuestro pecado también. ¿Por qué no le pedimos perdón a Él también? Usted muy bien podría decirme, maestro, si tenemos comunión con el Padre, automáticamente tenemos comunión con el Hijo y el Espíritu. ¿No es así? No, no es así. La Biblia dice que son tres personas totalmente diferentes. Aunque dice que son uno, son tres personas diferentes. Respuesta a esto, señores, la respuesta a unas observaciones tan vagas y sin sentido de ver la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. Y la Biblia en ninguna parte me habla del conjunto de la deidad como una triunidad, sino como una trinidad. Son tres personas totalmente diferentes. Y esto que yo le voy a decir a usted le va a parecer falsa doctrina, reprendo al diablo, me voy de la escuela, apaga YouTube, apaga el televisor, no me escuche más ese hombre. Piense lo que usted quiera, pero cuando usted llegue al cielo, usted va a ver al Padre, usted va a ver al Hijo y usted va a ver al Espíritu Santo. Usted lo va a ver a los tres. Maestro, tenemos tres. Y no es lo que me enseñaron, que el Padre dejó de ser Padre, se convirtió en Hijo, y el Hijo dejó de ser Hijo y se convirtió en Espíritu Santo. Eso no es lo que enseña la Biblia en ninguna parte. El término que Jesús usó para referirse a la unidad con el Padre en Juan 10:30 es gens, que es el neutro de gens, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características y de la koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la forma compacta, trinitariamente hablando,
sino lo que Jesús quiso decir: mi Padre y yo tenemos las cosas en común, tenemos un mutuo acuerdo, tenemos un compañerismo, tenemos una sociedad, tenemos una intimidad, tenemos una distribución. Siempre se nos hace presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, como tres personas diferentes, pero con una misma naturaleza y un mismo sentir. El conjunto de la deidad es diverso, es diversa en las acciones. Óigame, el conjunto de la deidad es diversa en las acciones, pero uno en las intenciones. Por lo cual podemos decir que nunca le debemos atribuir al Padre lo del Hijo y al Hijo lo del Espíritu Santo, y lo del Espíritu Santo al Padre. Cada cual tiene sus funciones bien definidas. Según primera carta a Corintios 12, 4, 6, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Pablo muestra que aunque hay variedad de dones dados por el Espíritu Santo en la iglesia, hay una unidad que involucra al conjunto de la deidad en relación con los dones. Pero son tres personas diferentes. Por lo tanto, o por lo anteexpuesto, es necesario tomar en cuenta y conocer a la persona del Espíritu Santo para darle el lugar que le corresponde y ser eficaz en la manifestación de los dones, ya que Él es el que reparte, administra y es el dueño y Señor de los dones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede desarrollar la manifestación de los dones o sus dones en nosotros como el Señor de los dones? Uno, si no conocemos los dones. Dos, no conocemos al Espíritu, no tenemos relación con Él, no tenemos comunión con Él, no tenemos intimidad con Él, lo hemos abandonado por completo. Una de las cosas que me llevó a mí a conocer los ministerios, los 5 ministerios, a estudiarlos, es conocer el carácter de Jesús. Si yo no conozco a Jesús como ministro, como apóstol, como profeta, como maestro, como evangelista, como pastor, si no lo conozco, jamás puedo conocer los oficios ministeriales, porque el don ministerial que Dios puso en mí es una extensión del ministerio de Cristo. Para poder entender esto, tengo que entenderlo a Él, porque Él es el Señor de los ministerios. Unos son los ministerios, el Señor es el mismo, que es el Espíritu Santo. Las operaciones son del Padre y los dones espirituales son del Espíritu Santo. Es mejor que conozcamos al Espíritu para que haya fluidez en los dones del Espíritu en nosotros. Amén. Nuestra próxima clase vamos a ver cómo deben verse los dones espirituales. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación. En la ciudad, Corintios, había un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la fertilidad, que se dedicaba a la lujuria, al amor sexual, carnal, almático, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Este templo, oiga que esto es básico, fundamental, básico de base, de fundamento, por lo que vamos a desarrollar. Este templo sirvió como uno de los centros de culto de las religiones místicas y mistéricas. Estas religiones que habían denominado esa parte del mundo durante más de 1000 años se parecían mucho a las religiones cananeas por su culto y varias diosas de la fertilidad. En el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras, prostitutas, mujeres, como dicen por ahí, de la mala vida,
como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente de euforia. Dice eso. El texto lo que dice es: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones. No se limita a los dones nada más, ya eso está mal traducido allí. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, hablando con los corintios, acuérdese de ese, se os traviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué? Diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada, no se le olvide este término, la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿La manifestación de qué? Del don. Pero allí no se está refiriendo a una especialidad, algo así como tú tienes el de interpretación y la hermana Petra tiene el de lengua. Algo así como el que tiene el de interpretación pues no tiene el de lengua, o viceversa. O euforia, casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histéricas, emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas extrañas, diabólicas, hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pero miren lo que repito. En el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histéricas emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas diabólicas, y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en su inmadurez las manifestaciones del Espíritu con las prácticas religiosas anteriores. El ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo de aprender la palabra. Comenzamos una materia hoy nueva acerca de lo que son los dones del Espíritu. Usted se va a dar cuenta, hermano, el desajuste que hay en nuestras congregaciones a nivel mundial acerca de las supuestas de algunas manifestaciones que se están dando en la iglesia, que bíblicamente vamos a demostrar que no tiene nada del Espíritu Santo que ver con eso. Presten mucha atención ahora. Vamos a buscar la lectura
Primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, verso 1 al 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya eso está mal allí. Eso está mal. Porque el texto no dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No corre la posibilidad de que tú tengas uno y no tengas otros. No está hablando de eso. Está hablando de una manifestación en los servicios según la necesidad que hay en la operación de los dones. Más adelante voy a explicar bien eso. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, plural, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a la introducción, presten mucha atención, base, fundamento, para que usted pueda entender el desarrollo. En el comienzo de la carta, lo que acabamos de leer nosotros, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a que no tengan ignorancia de lo que tengan relación con los asuntos del Espíritu, incluyendo la manifestación de los dones espirituales. Corintio, no se le puede olvidar esta verdad. Corintio era una ciudad portuaria, ¿ok? En el sur de Grecia. Por su situación geográfica, servía como conexión entre Oriente y Occidente. En esta